Buenos días. Hola, buenas. ¿Ya se ve? Se ve perfecto y se escucha también, perfecto. ¿Se escucha bien? Ah, ok, mucho gusto. Estaría genial Buenas que te... tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Te puedes dar la vuelta a la cámara para que te veamos recto? ¡Ay, ¿Así? perfecto! Así genial. Ahí está bien. ¡Ay, genial! ¡Ay, Ok. perfecto! Muchas gracias. No, gracias a ti por prestarme este espacio para Claro, compartir un poco nuestros contextos donde vivimos, ¿no? Ya que estamos, pues en realidad en contextos un poquito similares, pero también un poquito diferentes, siento yo, ¿no? Y sí, cómo sí, estos contextos influyen en nuestros niños, en nuestros adolescentes para los procesos educativos. Entonces, sí con lo mucho es. gusto estar aquí contigo. Muy buena, esta es muy buena hora, ¿eh? Se está conectando más gente que el otro día por la noche. Excelente. Es por lo menos aquí en España. A lo mejor ahí hay menos gente. Sí, aquí relativamente pues es temprano, se acaban de acabar. Esta semana fue la final del ciclo de aquí de México. Ya se acabó este ciclo 2020-2021 y ya inicia el otro ciclo, el otro escolar, Aquí también. que va a ser relativamente virtual otra vez. Vamos a seguir estando trabajando de forma virtual. Sin embargo, sacaron una regla que es que pueden ir a clases ciertos niños, pero no es obligación, pues es si el papá lo decide. Aquí está todo ya en España muy normalizado. Aquí ya está muy normalizada, ya es todo presencial, desde hace meses ya. De hecho, Fíjate, ya vamos sin mascarilla al aire libre. y aquí no, pues entonces por eso es lo interesante y lo rico de tener estas conversaciones y estos compartimientos, porque son contextos muy diferentes. Y Sí. vemos también aquí, adelante, adelante, adelante Laura. ¿No? Te estoy diciendo que sí. Te estaba Ah, ok. escuchando. Y vemos eso, pues vemos ese contexto y esta realidad que todavía estamos aquí pues de modalidad virtual. ¿Y que vemos en esta modalidad virtual? Que los procesos de aprendizaje no son tan significativos, ya que no hay una buena comunicación, no hay una buena empatía con el niño, entonces pues no se logra este tipo de aprendizaje. Entonces para nosotros que estamos en este servicio, pues viene un reto ante esta nueva forma de adaptación y estas nuevas formas de estratégicas de cómo llegar a los aprendizajes. Que tengo aquí en la... Ya está. Perdón. Sí, es verdad. Y Sí, Laura, es verdad. quisieras, Nosotros es que yo trabajo en educación infantil. Entonces es el mismo mundo educativo, pero es otra rama, ¿no? Y nosotros el año pasado, pues, claro, la educación a distancia no tiene nada que ver, porque nosotros hacíamos muchos vídeos, colgábamos actividades, colgábamos manualidades en un grupo que teníamos con todos los papis. Yo hacía asamblea en directo todas las mañanas para los peques, me tiraba 2 horas haciendo asamblea en directo. Y bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero empezamos en septiembre el curso con total normalidad, con mascarillas y con precauciones, pero empezamos con total normalidad. Yo y trabajo cómo en el ciclo de 0 a 3. Soy maestra hasta los 6 años, pero trabajo en un centro educativo hasta los 3 años. se podría decir que trabaja la estimulación temprana, la Sí, estimulación temprana, o cuáles son las técnicas tú que desarrollas en esa etapa que pues es prácticamente con bebés e infantes, ¿no? sí, yo este año estaba con bebés. Pues la verdad es que aunque llevo muchos años trabajando, este año he empezado a trabajar de otra manera. Aún así, ya llevaba yo un par de años empezando a trabajar de otra manera, sobre todo a raíz de ser madre. Cambié mucho mi estilo educativo.
De hecho, esto es por lo que este año me decidí bueno, a empezar y a crear este proyecto que tengo en manos. Sobre todo es para futuros docentes, para gente que esté estudiando ahora mismo la rama de educación infantil o para maestros y maestras que quieran dar un giro y un cambio a su estilo educativo y crear otro diferente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el modelo educativo es por competencias y por lo general el que se usa es el conductual, el cognitivo conductual, que es de que lo haces bien, te da una recompensa, lo haces mal, hay un castigo. Y por lo normal se usa en la educación, aunque se quiere pues hacer un modelo constructivo. En la educación en realidad se usa, que se ha usado siempre, el de memorización y nada más. Pues. Entonces, lo que se busca no son estos cambios y me interesaría saber más sobre este proyecto, de pues, cuáles son los enfoques. Pues mira, yo hace meses que he descubierto que no hay que marcar la diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, la técnica esa técnica no nos vale. Esa de te premio si haces todo lo que haces porque yo te lo digo y como yo te lo digo, o no te premio cuando no lo haces así. Entonces, la idea es que como todo lo vamos a tratar a través del amor e intentar hacerlo lo mejor posible, no existe diferencia entre el bien y el mal. Es algo complejo, pero se hace a lo largo de los meses y de los años, se hace. No sé si me entiendes. No, sí, sí, es como algo... Aquí no hay premios ni castigos, porque no se da la opción de que nada esté mal hecho. Okay. Y sobre todo si se empieza en las primeras edades. Ok. Tú en las primeras edades que trabajas, ¿cómo detectarían o cuáles serían los primeros síntomas de un problema, por ejemplo, en un lenguaje, en una motricidad? ¿Cómo es que ustedes detectan esto a muy temprano o ya ven marcado ese déficit en el desarrollo? ¿O cuáles son los que más prevalecen en esa edad que tú has observado, Laura? Pues a ver, los retrasos en el desarrollo hasta los 2 años no se pueden empezar a ver realmente. Incluso nosotros empezamos a tratar y a llamar al equipo de atención temprana, porque aquí hay un equipo de atención temprana especializado que viene a juzgarte o a valorarte a la persona o al niño que tú crees que tiene ese déficit. Entonces, cuando tú ya lo intuyes, entonces creas una ficha para el equipo de atención temprana y el equipo de atención temprana viene a valorar y a corroborar que tú tienes razón y se empiezan a tratar a esos niños. Pero hasta los 2 años o el tercer curso de educación infantil, que es de 2 a 3, no se empieza a tratar, porque al niño siempre se le da el beneficio de la duda, ¿no? Y el beneficio de que cada uno tiene su ritmo de desarrollo y no pasa nada si es más tardío o más lento. Y a nivel motriz, pues suelen ser entre los 15 y los 18 meses que el niño empiece a andar. Si a los 18 meses no ha empezado a andar, pues igual, empezamos a ver pues, si puede haber algún otro tipo de problemas. Pero se les da un margen, en esa etapa se les da un margen muy amplio a los niños. Y fíjate que es algo muy importante que tú lo dices y mucha gente no lo sabe, pues, de que pues ven al niño que es un poco pues diferente en su ritmo de aprendizaje, en su ritmo de desarrollo, y luego el papá se asusta o quiere empezar a hacer estudios, y sin embargo es esa comprensión que falta, es ese amor como tú lo mencionas, es eso lo que falta para pues un sano desarrollo, siento Es yo. que no comprendemos que la normalidad está arriba y también está abajo. Entonces, nos parece normal que un niño aprenda antes que nadie y maravilloso, pero no nos parece normal que un niño o una niña necesite un poco más tiempo para aprender y esté por debajo de la media.
la media, que a mí es que eso de la media no me gusta. Sí, pues eso de querer siempre, pues mediante los test, esto que manejamos, de inteligencia o de habilidades, actitudes, pues querer medir todo, ¿no? Entonces, no sabemos también que también hay otro tipo de habilidades, ¿no? Que tal vez pues no sean esas matemáticas o de lenguaje y tal vez desarrollen otro tipo de habilidades nuestros niños y pues por a veces, por esa normalidad en que crecimos o esa estructura que dicen que debe de ser así, pues luego nos espantamos o luego queremos estar haciendo diagnósticos y a veces esos diagnósticos no son tan precisos por lo que tú dices porque está en una etapa de desarrollo, está en una etapa de desarrollo, está en una etapa de identificación. Entonces, cómo todo esto influye o cómo esto nos deja un gran reto a todos nosotros que nos dedicamos en esto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sí, es Entonces, verdad que, y tú a lo mejor lo puedes decir más si trabajas con niños más grandes, porque es verdad que yo dejo la etapa en los 6, y aquí en España la educación hasta los 6 años no es obligatoria, no es. Entonces tú no tienes por qué escolarizar a un niño hasta los 6 años si no quieres, porque no es obligatoria. Es a nivel de los 7 años, a nivel de primaria, cuando ya te exigen unos objetivos a cumplir, ¿no? Cuando ya empiezan las notas, básicamente, los números. sí, y aquí no, Ahí no lo sé. aquí no, aquí la educación empieza desde los 3 años, de los 3 años en adelante, Aquí que es el preescolar. sí, aquí desde los 3 años tiene carácter gratuito. A partir de los 3 años tú puedes llevar a tu hijo al cole si quieres, ya. Tiene carácter gratuito, pero no obligatorio. No tiene obligatoriedad. Tú lo Y llevas a veces, porque trabajas y quieres que se empiece a formar y quieres que empiece a socializarse con los demás niños. Pero si tú estás en casa, tú tienes otra metodología de trabajo o vives en el campo o vives donde te da la gana, no tienes por qué, porque nadie te va a obligar a tu hijo a escolarizar a tu hijo hasta los 6 años. así es, y muchos padres piensan o aquí a veces se vive de que tienen 6 años y ya quieren que sepan pues leer y escribir fluido o algo, sin embargo apenas va comenzando ese aprendizaje, ¿no? Es que hay mucha presión, ¿eh? Hay mucha presión y hay que reconocer que muchos docentes, a muchos docentes no les gusta trabajar en exceso. Me refiero a que si los niños en primero de primaria te vienen leídos y que escriben, pues trabajo que me ahorro, ¿no? Mucho más trabajo que me ahorro. De hecho, Y es el verdadero reto. si hay 25 niños en un aula y uno de ellos va a la cola porque no sabe leer, no sabe escribir, pues ya me tengo yo que esforzar con esa persona. Y cómo esto influye tanto en su contexto como en su persona, pues por eso entra mucho ahí lo psicológico y cómo se da la deserción escolar, pues Sí, y porque los niños pueden llegar con muy baja autoestima, aunque sean pequeños, la autoestima está ahí. Y tienen muy baja autoestima, mucho miedo al fracaso, al hacerlo mal y no lo intentan. Y esas ganas de aprender y ese ensayo-error no existe. Y si no existe ese ensayo-error, no existe la imaginación, no existe la capacidad de aprendizaje por sí mismo. así es, ahí es cuando ya se empieza a asociar como la educación, algo malo, algo castrante, algo negativo. Entonces, como el niño ya empieza al momento de decir escuela o aprendizaje, ya como el niño automáticamente se bloquea y ya no logramos ese, pues. Entonces, la gran importancia también de los padres, de los tutores, incluso de nosotros, los que estamos en esto, de tener una paciencia, de tener una empatía, de trabajar también con nosotros mismos Y de para cuidar poder mucho, trabajar con niños. exacto, y de cuidar mucho nuestras frases y nuestra manera de hablar. Así es, prácticamente pues somos modelos en ese sentido de los procesos educativos o cuando estamos armando de un objetivo. Entonces pues
ese modelo pues debe reflejar una confianza, debe reflejar también una capacidad de escucha, de comunicación, que es lo que pues prácticamente pues estamos trabajando día con día, porque también somos pues seres humanos a veces y no tenemos o no amanecemos como para afrontar a veces todos esos retos que nos acompañan, parte de la profesión y parte de lo que asumimos. Sí, por eso es tan importante que el docente crezca, ¿no? Y que no crezca a nivel laboral solo o a nivel experimental, porque tú puedes tener una experiencia de 20 años trabajados y no haber crecido nada, ¿no? A nivel psicológico como para ocuparte de una nueva generación que está pegando fuerte y que queremos que cambie, ¿no? Y que sea de otra manera. Así es, como tú dices, es una nueva generación diferente, ya las tecnologías pues ya van con ellos, no satanizarlas, al contrario, adaptarnos a ellas, usarlos como unas herramientas indispensables, aunque mucho, por ejemplo, aquí en México, en este contexto, pues mucha gente tiene una necesidad económica, una necesidad básica, entonces no logran a veces pues este tipo de vínculos con la educación porque no cuentan con un dispositivo móvil. Sin embargo, pues a los que estamos aquí, que es la normalidad, pues también debemos de buscar una manera de cómo lograr esto, pues de cómo lograr estos vínculos mediante el Zoom, mediante también Google Meet, porque pues también son herramientas que engloban también a las nuevas generaciones, porque a las nuevas generaciones ya con un simple juego de una lotería, un juego de mesa, pues ya vemos que ya no tienen tanta atención. Entonces, ¿cómo esta manera de estar innovando o de buscar innovar de una manera sencilla, pues los procesos de aprendizaje? A esta nueva generación, los youtubers. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero yo abogo porque ese tipo de tecnologías lleguen tarde. Como a mí lo que a mí me importa es la educación infantil hasta los 6 años, realmente incluso no me importa no usar nada de tecnología mínimo hasta los 3 años. Porque sí es verdad y reconozco de haber tirado mucho de la tele, de las series, de las canciones. Y bueno, cada vez cada vez tiro menos de todo eso. Y tiro más de la cercanía, porque realmente en educación infantil es lo que hace falta, la cercanía, y sobre todo de 0 a 3, de 0 a 3, sobre todo. Porque aunque sea tirar piedras sobre mi tejado, los niños en esa edad con quien tienen que estar son con sus padres. Sí, totalmente de acuerdo. Son Básicamente. enfoques, fíjate, muy, muy buenos, porque el enfoque que ya le das a la educación, pues ya sería en el desarrollo pues primario. Y ese desarrollo primario no hay una tecnología, el único vínculo sería con los padres. Sí. Entonces, La importancia de que en el caso de que no puedan estar con sus padres, los educadores que se encarguen de ellos pues le proporcionen todo lo que necesitaría al estar con sus padres. Claro, sobre todo la atención, el apego y la cercanía. Que no hace ese falta, es, exacto, y no hace falta estar programando actividades todo el día, ni saturar a los niños con fichas, ni sentarles en una silla cada 2 por 3, ni organizarles la mañana, sobre todo al principio, en los periodos de adaptación y en los primeros meses. Ellos son los que van demandando qué actividades quieren hacer. así es. Y por ejemplo, cuando vemos que no se cumple este tipo de puntos que debe llevar este sano desarrollo, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias de no cumplirlo, de tenerlo de una manera desagradable? Pues la sobreestimulación. Muchas veces llega la sobreestimulación y los niños quieren más y más y más y más y más y moverse más y más y más y más. Y luego dicen,
es verdad que dicen, no pasa nada, porque cuanto más tengan, más quieren y más no. No, porque llegan a un nivel de frustración en el que nada, o sea, todo es poco, ¿no? Y todo es poco en todos los sentidos. Me brindas poco, me das poco, me enseñas poco. Y llegan a niveles de frustración porque es verdad que se consiguen las cosas de manera fácilmente. Una cosa va encadenada a la otra. Y obviamente Totalmente. cuando no te dan el apego que necesitas durante las primeras etapas de tu vida, pues todo eso se ve, ¿no? Y todo eso se refleja más adelante, buscando pues otro tipo de cosas el día de mañana. Las heridas que tenemos siendo adultos, cuando tenemos carencia afectiva, cuando somos pequeños, las estamos sufriendo ahora, ¿no? En la nueva psicología, tú sabrás más de eso, y yo que he estado con hablando con psicólogos y con coaches emocionales, pues todas las heridas que tenemos, sobre todo pues el miedo a estar solos, o el miedo a perder nuestra pareja, pues todo ese tipo de sentimientos que tenemos siendo adultos son heridas que tenemos del pasado, y sobre todo por la falta de apego a nuestros padres, a nuestras figuras de apego que no nos dieron pues esa cercanía que necesitábamos en ese momento, y se cubrió pues con tecnología, se cubrió con otras personas, o se cubrió con exceso de actividades. Totalmente, y como a veces los padres no nos damos cuenta de eso, pues no nos damos cuenta del daño que hacemos a veces con nuestros comportamientos, o no nos damos cuenta del daño que hacemos al que ver esto, pues los Porque niños. los padres siempre lo hacemos lo mejor que sabemos. Así es, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, aquí el contexto que es, pues la mayoría de los jóvenes, adultos, pues tienen la tendencia, los niños son de entre los 18, 20 años, o sea, son madres muy jóvenes, padres muy jóvenes. Entonces, en este proceso, que es la base de nuestro desarrollo, de nuestra personalidad, que es la infancia, el infante, entonces, cómo a veces dañan pues ese desarrollo, cómo dañan ese, ese despertar que debe tener el niño de conexión, de vínculo con los padres, y muchas veces no lo saben, lo ignoran o lo ignoramos, pues la gran Porque importancia. sobre todo por el tipo de sociedad que llevamos ahora, ¿no? Porque ambos, en la pareja, ambos trabajan, ambos tienen muchas horas fuera del hogar, y bueno, pues los niños se ven desatendidos, ¿no? Bueno, a lo mejor es muy fuerte, ¿no? Como lo digo, pero es verdad que ocupamos menos tiempo a la educación y al estar con nuestros hijos que antes. Así es, y por ejemplo, debe haber un compromiso en educación, porque no solamente es el educador, también es el padre, en este Uh-huh. sentido de que él tiene que estar también fomentando, o debe estar con él. ¿Cuántos papás a veces también a mí también me dicen de que no, es que él lo tiene que hacer solo, él se tiene que poner a hacer solo? Pero si ven que no lo hace, pues ¿por qué no sirven como ese guía, como esa ayuda, como ese apoyo que vienen a buscar particularmente? Pues Claro, no, es que volvemos a lo debe de mismo. haber una compenetración siempre con escuela y familia. La compenetración tiene que haber ahí. También te digo que muchas veces también debe haber eso, la compenetración entre escuela-familia, y el docente tiene que estar dispuesto a hacerlo, porque hay muchos docentes que no están dispuestos a, pues, a tener una cercanía con las familias, ¿no? O a mostrarse cercanos con las familias. Simplemente limitan su acción educativa a sus 5 horas o 6 horas de jornada laboral, y luego de puertas para afuera no hay empatía ninguna. Estoy hablando de Totalmente. algunos docentes, ¿eh? El otro día hablaba con Ayamanda, con charla entre educadoras, de este mismo tema, de la empatía que hay ahora. A veces no hay empatía en las maestras de educación infantil.
y es verdad que deberían de tener un poco más de cercanía, ¿no? Que sí, que eso no tienen por qué hacerlo y eso implica más trabajo aún. Pero bueno. Sí, es totalmente cuando ahí se ve lo que es la vocación, pues, y el compromiso que uno tiene, que es para muchos, pues, desgastante, para muchos, pues, sienten que no, que tal vez el sueldo no es el adecuado, entonces son muchos factores también que el docente se limita y no pone en juego su creatividad, no pone en juego su parte, pues, de su niño interior, pues, para que también pueda también poner a cabo todo esto que es el buen aprendizaje, pues, el compromiso también ante los padres. Entonces, nosotros, pues, no somos tan viejos, siento yo, Laura, y siento que tu proyecto puede ser algo bueno, algo rico para esta comunidad y esta comunidad que es la educativa y estamos dispuestos a crear vínculos y a promover también este nuevo boom en la educación y estamos totalmente a disposición, Laura. Muchas gracias. Yo hablo un poco de mis comienzos, de mis prácticas, sobre todo cómo me sentía, cómo empecé a formar mi estilo educativo de la nada, que influyó mucho mis creencias, el estilo educativo con el que me habían educado a mí. Y bueno, como a lo largo de los años he ido arrastrando todo ese estilo, he ido barriéndolo y he ido creando algo propio bueno, que todavía está por definir, todavía está por practicar. Y pues eso es sobre todo pues ir contando pues cómo ha ido cambiando mi estilo educativo, y lo que me gustaría es pues abrir un poco la mente, ¿no? Y que el mundo que está por empezar a trabajar, o el mundo que está trabajando y que quiere cambiar un poco la mentalidad educativa, pues tenga artimañas, o tenga autores, o tenga maneras de desviarse un poco de la normalidad. Excelente, no, me parece muy bueno y ocupamos más gente, pues como tú, que esté tan entusiasmada en este sentido de hacer cambios y pues empaparnos a toda esta comunidad de estas estrategias que se vienen y este nuevo proyecto que va para bien, pues que va para bien porque ahí vamos poniendo nuestro granito de arena también. Entonces me parece excelente, me parece genial y me parece un buen enfoque que tú le das a esta educación, que no debe ser una educación estricta, restringida, si al contrario debe ser una educación abierta, una educación flexible, una educación, como tú dices, que el cimiento debe ser simplemente el amor, pues, y Exacto. cómo esto se ve reflejado, Laura, en carencias que luego las queremos compensar con cosas materiales, los padres. Entonces es muy importante todo este tema y es fundamental, pienso yo. Sí, pero es verdad que hay que cambiar, o sea, hay que cambiar mucho. Parte de mi idea es, me gustaría el año que viene, en el curso escolar, pues crear charlas para poder ir a los institutos, sobre todo en donde se imparten ciclos de educación infantil, porque me gustaría en mi charla impartir una mini asignatura más, en la que olvidasen toda la teoría de la que se han examinado o de la que se van a examinar, y vieran un poquito más allá, ¿no? Trabajar con los no proyectos, para mí va a ser mi proyecto el año que viene, trabajar en la no programación y en aprovechar el momento que se te brinda y cómo se te brinda pues en ese instante, ¿no? Con los niños, con qué está pasando en ese momento, con la espontaneidad y con la imaginación para crear situaciones diferentes a cada minuto. Suena bien, fíjate, y es un área y es un campo que no se explora muy bien en los programas Es muy o en los arriesgado, es objetivos. verdad.
es verdad que es muy arriesgado y corres el riesgo de quedarte en blanco, pero yo durante este año he probado en varias ocasiones hacer algo así y me han salido experiencias completamente diferentes y que llenan mucho a los niños, que me llenan mucho a mí. De hecho, las he recogido todas en pues en mi proyecto, todas las actividades, y es de todo eso de lo que me gustaría hablar, ¿no? Que a través de la espontaneidad se puede crear un mundo muy divertido y muy productivo. Totalmente, Laura. Y yo siento que también en estos tiempos que se ve mucho, pues, esa falta o esa carencias, es lo que falta, pues, una evolución en ese sentido de educativo, también un acompañamiento, Y la gente se tiene que pues, arriesgar, se tiene que arriesgar, de verdad. Es que si no arriesgas, no ganas. Yo me acuerdo, totalmente. y también hablo en mi proyecto de eso, recuerdo de las veces en las que hice por primera vez las asambleas y hablaba por primera vez a los niños. Eso es algo que a los estudiantes les da terror, enfrentarse a los niños y enfrentarse a su propia voz, a su propia imaginación y a su propia espontaneidad. Y es algo que hay que trabajar desde el minuto uno, porque es que solo así realmente vas a crear tu estilo educativo propio. Muy bueno, entonces esto sería de 0 a 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Todo y de toda 3 a la... 6, de 3 a 6 también. Ah, ok, ok, muy bien. De 0 a 6, pues sería. Uh-huh. Okay. No, pues me parece bien. Por ejemplo, estas técnicas de que estas herramientas, ya que no se usan, pues la tecnología, es más el apego, es más la comunicación. ¿Qué herramientas recomendarías? Como el juego, tal vez, o no sé, una herramienta que sirva mucho para ese tipo. Pues Bueno, nosotros, a partir de los 2 años o del año y medio, incluso puedes trabajar con yoga para los niños, por ejemplo. O puedes incluso escuchar música, pero música que tenga un sentido, ¿no? Que diga algo que realmente crezcas por dentro. Pues, pues como Laura Lead, que yo la he descubierto hace muy poco, o como Vanessa Martín, pues y, incluso pues Nash. no, y es muy bueno lo que dices del yoga, fíjate, me gustó la idea sobre eso y cómo el yoga también, pues influye mucho hasta de la motricidad, la atención, La esta calma, relajación, la calma. la calma, Sí, todas nosotros, estas, la manera, te cuento si quieres un poco como cuando yo estaba, el año que estuve con los mayores, fue el año que más partidos saqué al yoga, porque me acuerdo que yo tenía una cajita llena todo de posiciones y de posturas de yoga, de asanas se llaman, y las tenía todas pegadas en la pared. Y lo primero que hacía era poner la música, una música relajante, y en el momento en el que yo ponía la música relajante, ellos ya predecían y ya sabían lo que tenían que hacer, y era quitarse el calzado. Ellos se quitaban los zapatos y cada niño lo ponía en su cajetín que tenía su nombre y su fotografía. Y mientras ellos se van deshaciendo de su calzado, yo voy cerrando las cortinas para crear un ambiente un poco más relajado, más oscuro, y para que el aula parezca otra, porque es otra actividad. Y cuando he terminado de correr las cortinas, pues me aseguro de que cada zapatilla está en su cajetín y empezamos la sesión. bueno, qué padre, fíjate que aquí no se ha visto mucho lo que es el Yoga Kids, que se le ha llamado mucho, pero sí me interesa y sí me da gusto que se implemente pues en este tipo de áreas. Aquí también se baila mucho los ritmos tradicionales.
también se bailan en pareja, por ejemplo, y lo que hacemos es ponemos aros a lo largo de todo el suelo del aula y los aros van emparejados y se tienen que meter cada niño dentro de un aro y así organizados pues bailamos músicas regionales de aquí pues, de nuestra ciudad, de nuestra comarca o de nuestra nación. Así es, y fíjate, Laura, que cómo sirve a veces más este tipo de clases que una clase tradicional, ya que también en este tipo de clases pues se ve la Claro. comunicación, la confianza que se tiene, la capacidad también de él también seguir órdenes, instrucciones, de aprender La movimientos. Entonces, cómo autonomía, esto también la se va autonomía, trabajando, pues. sí. La autonomía cuando se quitan los zapatos, cuando saben dónde los tienen que poner y luego cuando todo acaba ellos tienen que volver a buscar sus zapatos y volver a ponérselos. Y vamos a lo mismo, pues cómo estas creencias todavía estigmatizan o obstaculizan y ponen una barrera a estos nuevos métodos que se quieren pues implementar, pues estas nuevas técnicas Porque da que trabajo, también. porque a lo mejor te pasas durante 6 meses, tardas mucho en que se quiten los zapatos y en que se los vuelvan a poner, o pierdes zapatos, o ellos no están lo concentrados que tú quieres. Es que todo eso tiene un proceso. Entonces, es que no es chasqueo los dedos y esto viene rodado. No, es que tiene un proceso y hay que ser paciente y ellos pues cada día lo van a hacer mejor y como vas a tener una buena experiencia, pues lo vas a hacer con otros cursos. Así es, como tú dices, tiene un proceso y muchos padres o muchos maestros piensan que se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, a veces van un mes y dicen, es que yo todavía no. Pues no, pero los procesos son mínimos de 3 meses, pues. Un proceso, un verdadero cambio es mínimo de 3 meses, cambiar un hábito, cambiar Sí, porque no algo, son pues. 21 días, como dicen por ahí. Y es mínimo, ya dependiendo del ritmo, dependiendo del compromiso, dependiendo que se lleven a cabo todas las actividades y estrategias que sean fuera del aula, pues también, porque también fuera del aula se trabaja. Uh-huh. Entonces, como estos padres, a veces como nosotros como docentes, como psicólogos, cómo vemos que quieren cambios mágicos. Sin embargo, es una dificultad a Rápidos. veces que lleva años. Y rápidos. Entonces también las expectativas de los padres, estas expectativas que tienen los padres de muy altas a veces, Uh-huh. entonces también hay que también pues ver los ritmos, ver las habilidades, ver los intereses de su niño, pues, que a veces queremos seguir esa normalidad, como tú dices, de todos. Entonces la gran importancia, volvemos a lo mismo, de hacer este tipo de proyectos, Laura. Uh-huh. Yo recomiendo, no sé si conoces a Sergi Torres. ¿Perdón? ¿Conoces a Sergi Torres? Sergi Torres, no, cuéntame de él. Bueno, pues para mí ha sido uno de mis salvadores a nivel mental. Habla mucho de quererse a uno mismo, de aceptarse y, y de comprenderse, ¿no? Y para mí, pues, Saltar al vacío, por ejemplo, es un libro que tiene que estar en casa. No sé si conoces a Jorge Bucay, sí, imagino que Jorge Bucay, sí. Ah, no, pues sí, Jorge Bucay sí, tiene Exacto, pues 20 pasos hacia sus adelante cuentos y a su también. hijo también lo conozco. Ajá. Y Sí, déjame que no, te no, muy cuente, bueno. pues también. Y Eckhart Tolle también, con el poder de la hora, pues Sí, también todos estos son muy son... revolucionarios, ¿no? Siento yo que son muy revolucionarios, incluso a veces un poquito, pues en su interpretación muchos pues, no llegan a la interpretación significativa, pues que a veces quieren dar en el mensaje, como los cuentos de Jorge Bucay, pues que son muy lindos. Pero porque es que nadie tiene una conciencia plena de qué es la realidad.
porque la realidad no existe. O sea, la realidad por sí misma no existe. Lo que existe es tu realidad y mi realidad, pero realidad por sí sola no existe. Entonces, obvio que la mayor parte de este tipo de autores dejan un camino abierto a la interpretación, pero porque cada persona ve el mundo desde su prisma. Entonces no hay un mundo definido, no hay una verdad absoluta. Nadie tiene esa verdad absoluta. La verdad absoluta se forma a través de todas las pequeñas verdades que conformamos cada uno de los seres vivos que vivimos en este planeta. Muy buena reflexión, Laura, y es verdad lo que tú dices, pues las realidades son totalmente diferentes y todo depende de las experiencias de vida de cada persona. Entonces, pues ahí está lo importante, o a veces que dicen que es muy sencillo, pero a la vez difícil, pues de piensa positivo, sé más optimista, trata de ver pues lo bueno dentro de lo malo y cositas así que son muy difíciles, Laura, porque pues hay factores tanto familiares como de pareja, personales, económicos, que engloban todo esto y pues es un verdadero reto, pero como tú dices, con un abrazo diario, con un gracias, con una buena acción todos los días, pues se puede ir poco a poco haciendo este tipo de cambios, ¿no? Y cambiando pues nuestra realidad. Cada realidad es diferente. E interpretar que todo lo que viene a tu vida es por algo bueno y no por algo malo. Porque es verdad que tenemos la tendencia de que cada vez que nos ocurre algo decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto malo? Es que todo lo que me ocurre es malo. Y lo que hay es que cambiar un poco el discurso, ¿no? Hay que cambiar y ver lo bueno que hay detrás. ¿Por qué? ¿Para qué me ha pasado a mí esto? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí la vida que tengo que hacer para afrontar estas cosas? ¿Cómo tengo que crecer para poder pasar este bache? Y no porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque esto, porque se me ha roto un espejo y tengo una maldición. No, sí, y cómo todo esto influye en nuestra vida de atraer las cosas malas. Sí. Porque veo como muchas personas a veces dicen, me duele la cabeza, o me duele la panza, o me va a pasar esto y les pasa, pues. Entonces, la gran importancia también de estar pensando también en siempre lo bueno, o como agarrarlo como experiencia, ¿no? Para que no te vuelva a pasar, o Pero porque el ser humano también es previsor por naturaleza. Cuando tenemos miedo cuando vamos a hablar con una persona, ¿por qué pensamos que esa persona va a reaccionar de tal manera? Es que somos previsores por naturaleza cuando no tenemos por qué comernos la cabeza por lo que va a pasar después. así es, siempre está el porqué o el cuestionamiento, ¿no? Sí. La etiqueta y cómo esto también pues se refleja en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Entonces, cómo se han disparado también por la ansiedad, cómo se ha disparado la depresión, cómo se han disparado muchas sintomatologías que engloban lo psicológico, pues, Y por lo mismo, pues, por pensar en porque lo nos ajeno. estamos generando. Y por pensar en lo ajeno. Y no las cosas tan sencillas, pues, como levantarnos y tratar de estar conscientes de lo que estamos haciendo, tratar de ser más tolerantes con las personas que estamos a nuestro alrededor. Entonces, cómo estamos en automático pensando en otras cosas y no estamos en nuestra realidad a veces, no estamos en nuestro día a día. Entonces, todo esto acarrea, pues, que son las enfermedades estas, que es ansiedad, depresión, o síntomas que podrían ser, pues, no querer dormir, no querer comer, no querer hablar con nadie, aislarte. Entonces, como nuestro cuerpo, como nuestra mente también nos envía pequeños mensajes, ¿no? Sí. De que algo anda mal. Cuando un cuerpo se enferma, muchas veces es porque realmente estás haciendo algo o vas a hacer algo que no quieres hacer realmente. Y tu cuerpo te está somatizando para que no lo hagas.
Sí, es verdad, que ese Totalmente. tipo de cosas pasan. Sergi Torres habla de la felicidad y a mí eso fue una de las cosas que más marcado me quedó. Cuando quieras te pongo el nombre luego en privado y te puedes ver alguna conferencia en YouTube porque no tienen ningún desperdicio. Habla de la felicidad como que todo el mundo la busca y todo el mundo va camino de la felicidad cuando realmente la felicidad se construye siendo feliz cada momento del presente, no buscando, no siendo infeliz, porque la felicidad no tiene un punto en tu futuro, la felicidad tiene un punto en tu presente. Si tú eres feliz ahora y te mantienes feliz durante todo el día, realmente eres feliz siempre. Así es, cuántas veces pues nos proponemos una meta, ¿no? Y no somos felices hasta querer alcanzar la meta, o sea, no disfrutamos el camino, no disfrutamos ese andar. Cuando tenga esto voy a ser feliz, pero luego lo tengo y no lo soy. No he sido feliz, Así es. no he sido feliz en el camino y cuando he llegado tampoco lo he sido. ¿Qué pasa aquí? Sí, totalmente de acuerdo. Esta felicidad que no sé, porque nos las han inculcado, nos las han inculcado mediante los medios, nos las han inculcado mediante las normas. Y, Entonces, como esta felicidad, y el estilo educativo que hemos tenido. No, no, es echarle la culpa a nadie, simplemente cada uno lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero nos han educado para estudiar con un fin, tener nuestra carrera como fin, tener nuestro trabajo como fin y ahí ya te las apañes para casarte, tener hijos y condenar tu vida a lo que lo condena todo el mundo. así es, y ya no vemos lo que es el concepto o lo que es en realidad una felicidad, ¿no? Que muchos autores hablan de ella, incluso filósofos, y no se ve, pues, no se ve reflejado en a veces las personas esta cosa tan compleja pero tan sencilla, porque pues se alcanza en el día a día, pero yo siento yo que un principal factor para alcanzarla sería, o al menos en mi experiencia y lo que he visto, es el desprendimiento del pasado. Porque muchas personas llegan a consulta, entonces siguen todavía con este discurso de víctimas a veces, siguen todavía con ese discurso de no querer soltar, pues, de no querer desprender, de no querer vivir en un aquí y Hay que ahora. sanar, hay que Entonces, sanar. entonces es un círculo que no quieren, pues, cambiar, a veces por miedo, a veces tal vez por confort, pero es algo que pues se tiene que hacer para lograr trascender o para lograr alcanzar este bienestar, esta felicidad pues que todos queremos tener, Sí, es verdad. todos queremos tener. Oscar, llevamos una horita. Ah, no, está bien, me dio gusto pues estar contigo, platicar, conocer otro tipo de realidades, como tú dices. Aquí estamos, fíjate, aquí estamos son las 9 de la mañana, son las Aquí 9 de son la las 5 de mañana la tarde. de Mazatlán, Sinaloa. Yo soy de Sinaloa, México, de Mazatlán. Yo vivo en un puerto, aquí es un puerto turístico, Qué bonito. así Nosotros que mi fuimos a Cancún. contexto, Cancún, fíjate, de aquí estoy a Cancún a 2.000 kilómetros, estoy de Cancún. Madre Casi a mía. 2.000 kilómetros, como a 1.800 kilómetros estoy de Cancún. Madre mía. Entonces yo estoy hasta el norte de Ajá. la República. Entonces aquí este contexto es totalmente turístico, pues. Entonces también este verdadero reto también para la educación, pues, y todo esto de conocer técnicas, realidades, conocimientos diferentes de profesionales. Entonces, muchas Seguiremos, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, seguiremos Laura. haciendo directos. Mi idea es conoceros a un montón y que podamos hacer directos ya no solo a 2, sino a 4, a 5, a lo que Instagram nos deje y pues eso, aunar un poco. Y cuando tenga listo mi proyecto, pues también os lo diré por si queréis participar en las charlas o podamos pues aunar un poco conocimientos y puedas hablar de algún tema tú también que te concierna.
o concierne. Sí, totalmente. Igual me gustaría formar parte o de promocionarlo, de todo aquí también en México, y pues compartir ese conocimiento que tú tienes y rodearnos, como tú dices, de gente también que pues más o menos podría aportarnos algo. Entonces está muy interesante, esperemos que esta charla no termine aquí. Como tú Seguro que dices, no. que sea que se pueda hacer un colectivo y pues a seguir con esto. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer para mí y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron por prestarnos pues, su tiempo. Dejaré colgado el directo en la plataforma y seguramente que también en YouTube. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias.